conoce a tu gente, pe. Sí. Haz lo que tienes que hacer con ellos. Cuando hay que limpiar la máquina, límpiala con ellos. Agarra tu herramienta. Te veo limpio, me decía. Y te veo limpio. Acaba el turno y te veo limpio. Falta de presencia y liderazgo en el piso. Habíamos dejado de ir a verificar, a ayudar, a dar coaching, a reconocer. Y las personas hacen lo que hace el líder. Y tú mencionaste que la gente no hace lo que dice, sino hace lo que ve. Uno de los pilares que sostiene toda esta implementación es el liderazgo, visible en el piso. Donde se preocupan en generar organizaciones de alto desempeño, que en otras culturas ya tienen ganada la mitad. Y dicen, "Oye, ellos entienden, me van a preguntar, van a entender y van a seguir". Conectar ya con el trabajador desde algo pequeño, ¿no? Y empiezas a generar ese cambio de voluntad. Y si a eso lo enmarcas con un sistema de reconocimientos, que es otra cosa recontrapoderosa que estamos trabajando también con Fernand, él va a sentir esa voluntad de cambio. ¿Qué tal, Comunidad de Innovación? El día de hoy vamos a tocar un tema que no necesariamente tiene que ver con la parte dura, la parte técnica que hemos venido desarrollando en episodios anteriores de modelos de excelencia operacional, sea TPM o Lean, sino que vamos a tocar una parte importante y quizás la más importante, que es el centro de un modelo de excelencia, que son las personas. Para esto, el día de hoy hemos traído a una invitada muy especial que muy pronto le vamos a dar el pase y también responde a algunas consultas que dentro de los grupos de WhatsApp algunas personas nos preguntaban. ¿Cómo sostener? ¿Por qué mis modelos se caen? ¿Por qué solo dura 1 o 2 meses? Pues el día de hoy vamos a responder muchas de esas consultas. Fernán. Comunidad, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Estamos aquí ya, segundo episodio de la temporada, ¿no? Tercero, creo. Ya hasta perdí la cuenta. Y nada, hoy día com- vamos a terminar conversando mucho sobre ya lo que les dijo Alonso, sobre cómo las claves de éxito hay una clave importante de éxito para desarrollar un modelo de excelencia operacional. Y hoy nos va a acompañar alguien que en realidad, yo voy a decirlo, no se lo he dicho, ella no lo sabe, pero al inicio me intimidaba un poco porque es una persona de la que yo escuchaba. Todas las personas de las que yo aprendí a hacer excelencia eh, decían su nombre. Yo nunca supe quién era hasta ahora que la contactamos para hacer y nada, una súper persona, súper profesional. Yo creo que, no creo, estoy seguro que lideró la implementación del primer modelo de excelencia exitoso del país, ¿sí? Entre los 2000 finales de los 90, muy, muy referenciada. A pesar que yo escuchaba de ella, la buscaba y como dicen muchos, de lo bueno poco, y yo diría, de lo bueno se sabe poco, hay que saber buscarlo, cuesta encontrarlo y hoy la tenemos con nosotros. Es la segunda dama con la que grabamos esta temporada, así que ya se van a ir sorprendiendo, ahí van a ver dos más en capítulos posteriores. Así que, sin más ni más, Carmen Rosa, bienvenida. Muchas gracias. Un saludo para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Soy Carmen Rosa Gómez Sánchez, soy ingeniera química de profesión. Durante más de 20 años trabajé en el mundo corporativo, específicamente en Procter y Gamble, ocupando diversas gerencias, desde operaciones, recursos humanos, cadena de suministro, donde el hilo conductor era la implementación de TPM. Era un TPM customizado porque tenía tres pilares más: el de liderazgo, el de organización y el de cadena de suministro. Lo hicimos para poder acelerar el proceso de implementación, lograr prontamente los resultados y, lo más importante, hacerlo sostenible. Actualmente mi pasión está centrada en el desarrollo humano. Soy director de formación de PTC Perú, desde donde ayudamos a las empresas a través de desarrollar las habilidades de sus colaboradores para que puedan alcanzar su máximo potencial y así poder lograr mejores resultados de negocio. Encantada de conversar con ustedes. En este punto, tocábamos al inicio, ¿no? Y de hecho la comunidad nos ha preguntado que por qué tantas implementaciones o modelos de excelencia no se sostienen, por qué comúnmente fallan o dónde puede estar el error más común.
A lo largo de estos años de experiencia, Carmen Rosa, ¿qué nos podrías comentar sobre esto? Porque es común tantos modelos o empresas o plantas que intentan implementar esto fallan o no lo mantienen sostenible. Sí, lo que yo he podido analizar es que hay dos causas, ¿no? La primera es cuando las personas no entienden que TPM es una metodología y nada más, que hay que implementar paso a paso. Y claro que es metodología y hay que implementarlo paso a paso, pero no es solo eso. TPM es un cambio cultural, un cambio en cómo las personas piensan y actúan. Es un cambio en la manera cómo la persona va a trabajar. Y ese cambio no es fácil de hacer, requiere toda la energía de la organización. Una segunda razón es la falta de liderazgo visible, liderazgo presencial, liderazgo en el piso. Yo les voy a contar una experiencia que tuvimos, la cual me marcó mucho y me enseñó muchísimo. Cuando en los inicios de la implementación de TPM, realmente era de mantenimiento autónomo, que quisimos hacer en el departamento de envase. Hicimos todo lo que debemos hacer. Un super plan, capacitamos a las personas, hicimos banners motivacionales, kickoff, pusimos tableros, todo era una maravilla y arrancamos, ¿no? Limpieza inicial. Y empezamos con mucho entusiasmo. Para semanas después se desinfló todo. La gente dejó de hacer la limpieza diaria, la hacía esporádicamente, se saltaban inspecciones, empezaste a ver los tableros desactualizados. Y la verdad que ya no había programa y dijimos, ¿qué ha pasado acá? El análisis nos arrojó lo siguiente: falta de presencia y liderazgo en el piso. Habíamos dejado de ir a verificar, a ayudar, a dar coaching, a reconocer. Y las personas hacen lo que hace el líder. Si al líder le pareció que no es importante ir a hacer eso, entonces a las personas también. Y eso fue lo que pasó. Las personas dejaron de hacerlo porque a mi líder no le importa. Y eso nos dejó una lección bien grande. Uno de los pilares que sostiene toda esta implementación es el liderazgo, visible en el piso, no desde el escritorio, no desde las salas de reuniones, en el piso, porque al tratarse de un cambio de cultura, necesitas a alguien que esté al inicio fomentando esa nueva cultura, hasta que un día ya las personas lo hacen solas y ya no lo necesitan. Pero al inicio, entonces si sumarizamos, el problema que pasa es por la falta de liderazgo visible en el piso. Ese es uno de los mayores temas cuando falla un sistema de estos. Interesante lo que dice Carmen Rosa. Ahora entiendes, Alonso. Y Alonso le paro diciendo eso todo el tiempo. Al inicio es así. Y dijiste, tableros actualizados, no limpian a tiempo, no llenan el tablero, el líder no está, no, es que esta semana no he podido. Al inicio es duro, pero Carmen Rosa lo dijo bien. Un año, dos, ya no te necesitan. Ellos lo hacen solos, ya son no son esclavos de su máquina y todo eso más. Mira, acá ya dijiste, hablaste de liderazgo y personas, y yo quería hacerte una pregunta relacionada a personas, ¿no? ¿Qué es una persona? ¿Qué es un operador? ¿Cómo defines tú a las personas dentro de un sistema de excelencia? ¿Cómo es que estas personas influyen realmente en el éxito del programa? ¿Qué es un líder? Un líder dirige personas. Entonces, si un líder dirige personas, lo mínimo que tiene que saber es qué es una persona. Y es la pregunta, ¿qué es una persona? Entonces, el punto de vista antropológico, vamos a decir que la persona es un ser único, irrepetible. Ninguna es igual a otra, todas son diferentes, ¿no? Esa persona tiene inteligencia y tiene voluntad. Y la característica más importante es que es libre. Por lo tanto, cuando le pedimos que cambie su manera de trabajar, la persona, hay que preguntarnos que a veces por qué no lo hace. ¿Y por qué esta persona no hace lo que le estoy pidiendo? ¿Por qué no lo hace de la nueva manera que yo quiero? Hay que preguntar, ¿será porque no puede? Si no puede, pues hay que darle los recursos, ¿no? ¿Qué necesita? ¿Necesitas computadora? ¿Necesitas papel? ¿Necesitas el spray? ¿Necesitas trapos? ¿Qué necesitas? La segunda es, la persona sabe, si no sabe, la capacitas, ¿no? La capacitas y la entrenas y la persona ya sabe. Y la tercera más importante, la persona quiere, ahí es donde entra la voluntad libre de las personas. Muchas veces no quieren. Muchas veces las personas hacen las cosas por obligación, porque estás tú allí al pie. Pero las personas tienen que hacer las cosas por convicción, porque lo quieren. Y ahí viene el trabajo del líder, pues. O sea, tiene que influenciar en esa persona
para que quiera. Ah, muy bonito. ¿Y cómo va a influenciar? ¿Cómo hacemos para que la persona quiera? La parte más importante que yo he encontrado es la ejemplaridad. El líder modela el comportamiento, el líder modela todo lo que va a pasar allí. Entonces, si el líder pide orden y limpieza y vas a la oficina y es una desgracia, entonces no estás modelando. El líder dice puntualidad y llega tarde. El líder dice honestidad y resulta que para la auditoría te hace cambios de formato, de registro. Entonces no estás modelando, no estás diciendo el ejemplo soy yo a seguir. Y cuando tú eres el ejemplo, las personas te respetan y te quieren y te siguen. Entonces, esa para mí ha sido la manera más importante de influenciar en las personas, a través del ejemplo. Así todo se hace más fácil, las personas hacen el trabajo y el sistema se fortalece. Yo quiero ahí complementar porque voy apuntando un montón de cosas, Carmen Rosa, y de verdad parece muy simple o sencillo de decir, oye, esto no funciona por liderazgo o por personas, pero en realidad ve a hacerlo, pues, ¿no? Ve a ejecutarlo, ve a que verdaderamente funcione, ¿no? Y tú mencionaste, entre muchas de las cosas que he apuntado aquí, liderazgo visible en el piso. Eh, en uno de los trabajos en el que tuve, pude evidenciar esto también, ¿no? El, la persona lo va a hacer mientras tú estés, ¿no? El modelo que implementes, la limpieza, la inspección que hagas, pero también hay que entender por qué no lo hacen, ¿no? Y en esa parte, pues, es un ingeniero que es medio duro y que se enfoca en números, le cuesta dar ese paso. Entonces, me tocó un día sentarme con un operador que era inclusive sindicalizado, la persona que tenía casi 25 años en la empresa, era muy reacio también a estos sistemas, ¿no? Entonces, yo agarré y dije, oye, ¿por qué no lo hace? ¿No? Me preguntaba. Entonces dije, oye, voy a conversar con él. Entonces, un día acá lo cité un poco a la oficina y empecé a preguntarle algunas cosas, ¿no? Y empecé a notar que detrás del trabajador también hay una persona que por años se ha visto de repente no reconocida, que tiene cierta resistencia, no porque no lo quiera hacer, sino porque está molesta con las anteriores gestiones y eso ya le crea un sesgo, ¿no? Entonces, cuando empiezas a entender eso y a esperar de repente que el cambio no sea abrupto, sino que empieza a cambiar de a pocos y generas ese nexo y confianza, verdaderamente esta persona se empieza a involucrar. Y me sirvió, ¿por qué? Porque estábamos planeando entrenamientos fuera de horario de trabajo y la persona a veces te plantea y dice, no, la ley me dice que me capacitas en el horario de trabajo, ¿no? Y con ganar que él se quedara 2 o 3 horas después de su horario laboral, que no viniera en su horario de descanso, ¿no? Pero que se quedara 1 o 2 horas en su horario laboral, para mí fue un triunfo, ¿no? Porque dije, ah, ya, se está involucrando, está queriendo aprender. Lo que a mí me hubiera gustado, pues, que sea, oye, vente en tu día de descanso y uno dice, si no viene, es un mal trabajador o no. O sea, tienes que entender que el cambio no es rápido y tienes que saber celebrar esos pequeños cambios que vas viendo en el trabajador. De ahí seguramente irá evolucionando con el tiempo, ¿no? Y otra cosa importante también es el liderazgo en piso. Eh, También he visto parte de que cuando tú simplemente ves el modelo de fuera de la cancha, ¿no? Y no te involucras con el trabajador, sabiendo verdaderamente por qué no hace su formato de limpieza, qué dificultades tiene. A veces no lo hace porque no quiere, sino porque tú desde arriba ves una realidad y cuando estás abajo es otra diferente. Claro. Entonces eso ayuda también a empezar a que ellos empiecen a creer en esto, ¿no? Y vas dándole vuelta un poco al partido de esa transformación cultural que es tan complicada. Y justamente lo que acabas de aplicar al inicio de tu intervención se llama el primer principio de liderazgo. ¿Sabes cuál es? Conoce a tu gente. O sea, tienes que conocer a las personas, ¿no? De dónde vienen. A veces ahí me decían, no, 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 a ti solamente te interesa desde que entró a la planta a las personas. No, conoce a las personas. De esa manera vas a poder saber si hay algún problema, si hay algo que tienes que manejarlo para poder hacer que la persona quiera. Otra cosa adicional que no lo dije al inicio, que es para que la persona quiera, la persona tiene que entender por qué, para qué hace eso y sobre todo el beneficio. Yo cambio cuando veo un beneficio para mí. Y una vez que el trabajador ve que su cuidado diario
se traduce en 0 averías, en 0 reprocesos, menos problemas, ¿sabes qué va a hacer? Solito va a ir cambiando su mindset, porque va a decir, oye, sí, esto da resultado, pero hasta que cambie el mindset necesita el líder ahí al costado. Es como cuando un hijo, ¿no? Tu hijo quiere decirle, ya no juegues videojuegos, y apenas te vas, se pone a jugar videojuegos, todavía no está convencido, lo hace obligado cuando tú estás. La clave es que lo haga, que no juegue cuando tú no estás, porque sabe que tiene que estudiar, ¿no? Entonces, a eso hay que llegar. En realidad, el final de este camino es la autonomía de las personas. Las personas son autónomas y hacen su trabajo sin necesidad que alguien los esté mirando o diciendo qué hacer. A eso debemos llegar. Sí, yo creo que lo enmarcas muy bien porque tenemos que llegar a ese operador que dices, la máquina es mía, Claro. Ujú. yo la reparo, yo la limpio, yo me hago cargo, quiero que me enseñen a repararla porque es mía. La máquina trabaja para mí, yo no para ella. Y yo creo que ese cambio se va a dar. Hablaron mucho de liderazgo visible y yo me voy a permitir aquí hablar un poco de una experiencia posterior a la que tuve trabajando con los chicos que Carmen Rosa conocía y los formó. Yo estuve en una empresa, la última antes de donde estoy, donde para asegurarse que el líder entiende a la persona, para asegurarse que el líder conoce o intenta conocer las necesidades o intenta o le das a entender de que hay diferentes personalidades y tienes que entender a cada una de ellas que hay un objetivo común, desarrollan procesos. Y ellos crearon un proceso que se llama Change Management, pero no Change Management Process, no Change Management cultural. Y nos tuvieron 3 meses haciendo pasos a pasos, teniendo focus group con la gente, clasificando las intervenciones de la gente y en una especie de galería, Carmen Rosa, en un salón grande, tenías impregnado lo que la gente decía y pensaba de la organización, decía y pensaba del líder que está mirando. No, nunca lo veo, nunca me trata con cuidado, me habla mal. O sea, cosas de esas y que te generaban impacto. Oye, pero yo no soy así, ¿no? Entonces, ya desde otra mirada, tú ya vas entendiendo a las personas y eso genera un cambio rápido, porque tú automáticamente haces un switch en tu mente y dices, tengo que cambiar si quiero hacer esto. Si quiero que se comprometa conmigo, con la compañía, con la organización y se haga dueño de sus procesos y miremos hacia el mismo lado, tiene que entender que yo no soy, y eso ya genera un acercamiento. Y generamos planes, un governance para seguir los planes de acción, para ir eliminando esos dolores, le decíamos, ¿no? De Claro. la gente. Y fue muy bonito porque yo pude complementar, y yo voy a con ello, Carlos Izaguirre, que era mi jefe un tiempo, que tú lo has conocido muy bien. Sí. Yo le decía, tú me has tirado a la piscina sin agua, le decía. Porque me decía, la única manera de cambiar esto es que estés en el piso, me decía. Claro. ¿No? Y yo literalmente, yo estaba en el piso. Me decía, ¿pero qué hago? Conoce a tu gente, me decía. Sí. Haz lo que tienes que hacer con ellos. Cuando hay que limpiar la máquina, límpiala con ellos. Agarra tu herramienta. Te veo limpio, me decía. Yo te veo limpio. Acaba el turno y te veo limpio. Entonces era un switch, un cambio cultural. Yo tuve buenos líderes que me enseñaron a hacer esto, modelaron con el ejemplo. Hoy estamos haciendo eso. Paradas de AM, todos vamos a limpiar. Están limpiando, incluso limpian más que el operador. Yo lo veo y digo, no, ya estamos, en camino, todavía no estamos donde queremos. Así que gracias, yo creo que hoy no hablamos de cosas duras, hablamos de ese factor. Dicen, en la comunidad nos preguntan, ¿pero qué hacemos? El operador empieza No y ya quiere. no quiere hacer. Hemos hecho un tallercito para que vean que esto los va a cuidar. Entonces le digo, ¿y después, ¿y dónde está el líder? ¿Y qué hiciste? ¿Fomentaste disciplina? ¿No? Les has dado herramientas, los sigues capacitando, estás con ellos. Eso tú tienes que hacerte una introspección y ver si lo hago o no lo hago. Sí, y a veces digo que para realmente haberlo hecho, para realmente saber hacerlo, perdón, hay que vivirlo a veces. Hay que haberlo vivido, hay que haberlo visto en alguien, modelar con el ejemplo. Yo lo he Sí. visto en personas y ese ejemplo creo que caló en mí y yo he empezado a implementar eso. He empezado a inculcar eso con las personas que trabajo. Y por acá había una pregunta que ayer armamos. Hay un cambio, yo hablé de este cambio, Carmen Rosa, de cuando el operador dice, la máquina es mía, ¿no? Yo me hago cargo, me hago dueño, tengo total responsabilidad sobre lo que ello ocurra. En este cambio, Carmen Rosa, ¿qué
qué pistas o qué pistas o qué cosas que se ven te hacen notar que realmente el cambio está ocurriendo? Porque y cuando yo realmente me doy cuenta que el cambio está ocurriendo, yo como líder digo: "Ya, de ahí me agarro y sigo empujando". Y a veces a las personas nos cuesta ver, y yo creo que tú si nos pudieras decir: "Oye, ¿qué te da ya pistas que te dice: "Ya, el cambio empezó y tenemos que seguir para adelante""? Claro. Yo creo que ahí empieza cuando la persona se preocupa por su equipo, el estado de su equipo y lo hace suyo. Recuerdo que tenía un tío que tiene un carro re antiguo, de eso ya vamos a llamarle vintage, y todas las mañanas agarraba su trapito y lo limpiaba, lo miraba como si fuera un ser humano, ¿no? Y veía y decía, acá le falta. Y yo decía, pero ¿qué tanto hace con el carro el tío, no? Y el carro de verdad que andaba muy bien. Es lo mismo que uno ve en la persona, ¿no? La persona ve que en las mañanas llega y mira y dice, oye, no puede estar este defecto de tornillería, voy a hacer que lo arregle si es que él no sabe o él mismo lo arregla. O este defecto de seguridad, voy a limpiarlo y tú ves que lo tiene limpio versus las otras líneas. Entonces tú empiezas a ver a la persona y la persona entiende cuando le preguntas por qué lo haces. O sea, tiene que darte la respuesta. ¿Por qué lo haces? No es que mi líder me ha dicho, no. Lo hago porque así la máquina opera mejor y yo tengo menos problemas y vengo más contento a trabajar. Y mucho de eso las personas no saben contestar el por qué. Yo recuerdo que a un trabajador en los inicios también me decía, ay, yo creo que nos están haciendo limpiar para ahorrar en personal de limpieza. Ese es un proyecto de ahorro de la compañía. Y yo decía, no entendió nada. No, no es que él no entendió, nosotros no explicamos nada. Eso, sí, Así de es sencillo. así, sí. Entonces, hay que él tiene que ver por qué lo hace. Cuando la persona tiene el por qué, ya sabe, se va por ahí. Pero si solamente lo haces que así están, han dicho que limpien, ¿ah? No, no, hay que ver que tengan la conexión al beneficio y vas a verlo en el comportamiento, ¿no? La de ser un operador reactivo, ay, se malogró la máquina, mantenimiento, no, Sí. va a ser un dueño proactivo, oye, esto es mío, no, no, yo no voy a esperar, voy a ver qué hago, a ver, y pregunto y muevo cielo y tierra. He visto gente que tenía equipos que inclusive no eran los equipos principales, eran los auxiliares. Y sin embargo, ¿cómo jalaban foco a su equipo? Este equipo auxiliar es importante, necesitamos A, B, C, y la gente movilizándose para que él tenga lo que necesita. Entonces, es cuando uno realmente se siente es dueño del equipo, no es la compañía. Y sobre ese propietario tengo una anécdota bien interesante. Yo constantemente voy a diversas empresas a lo largo del país y fui a una donde estaba dando yo capacitación a supervisores, a gente que tenía gente a su cargo. Y bueno, esas cosas de la vida, apareció una cucaracha por ahí atrás. Y yo dije, ay, cucaracha. Y entonces uno de los chicos se paró y ¡pum! La mató. ¿Y qué creen? Dijo, ahora voy a llamar a limpieza para que se la lleven. Y yo era invitada. Y yo decía, ¿a limpieza? Bueno, limpieza, yo dije, bueno, ¿qué va a pasar acá? Limpieza vino después de un rato y todo el mundo esperando a que llegue para que lo limpie. Y yo dije, la propiedad de este equipo es cero. Porque ¿qué tal si ese lugar fuera tu casa? Estás en tu casa con tu invitado y de pronto aparece una cucaracha. ¿Qué haces? La matas, la limpias, dices todo bien y le dices, oye, discúlpame, ¿no? Discúlpame, mira, yo no sé qué ha pasado. Seguro que no he hecho la limpieza, lo que sea, ¿no? Te disculpas y ya. Pero ellos nada, fríos, esperando que alguien limpie. Entonces, eso, por ejemplo, tú dices, el sentido de propiedad se lo dije al gerente, evidentemente, en la reunión post ayer le dije, tienes que trabajar en propiedad, ellos no se creen propietarios de nada en esta compañía, porque mira lo que ha pasado. Entonces, ese es un sentimiento, es una forma de actuar en la que tú vas a ver, soy propietario, ¿no? Algunos chicos me decían, ahora que viene una visita, ahora limpiamos más todavía. Le digo, cuando viene una visita a tu casa, tú tienes tu casa limpia, pero viene una visita, ¿no haces una limpieza más profunda? ¿No bañas al perro? ¿Haces algo más porque viene la visita? Es lo mismo, es nuestra casa. No pensemos que es porque alguien lo dice. Es tu casa y tú la quieres limpia para que trabajes allí. Y ese cambio no solamente viene en la parte de los equipos, viene en la parte de las personas.
porque las personas empiezas a verla ya cuando ya esto está implementado, las ves limpias, hasta los zapatos tienen limpios porque han eliminado las fuentes de contaminación. Y realmente dices, wow, este trabajador es de otro level, ¿no? Es lo que vemos. Mira, importante, incluso ahorita acabo de aprender algo, mira. Yo, ahorita, todo lo que tú dices, yo lo empiezo a trasladar a lo que hago. Mira, cuando hay análisis de causa raíz, porque la máquina tuvo un desperfecto. Sí, o no, hay que hacer un análisis de causa raíz. Y siempre les decimos a los chicos, oye, tiene que ser multidisciplinario, si afectó calidad, tiene que estar calidad, si afectó producción, tiene que estar producción, y mantenimiento tiene que liderar. Llega el día y mantenimiento dice, no, producción no llegó, calidad no estuvo, y lo hicieron solos. Y ahí es donde tú dices, si mi máquina, yo soy producción, se malogra, tengo que saber qué pasó. Si yo no me preocupo en entrar a esa reunión o molesto al jefe de mantenimiento para que me ponga la reunión, tampoco soy dueño, mira. ¿No? O sea, ya yendo un poquito más arriba, ¿no? Claro. Oye, Claro. no me llamó, ¿qué estás esperando que te llame? Anda tú. Y desde ahí, mira, o sea, en todo lo que hacemos tenemos que modelar primero con el ejemplo, porque eso viene desde el jefe. Y tú, oye, mi jefe dice que yo tengo que estar en ese análisis causa raíz porque es mi máquina y tengo que saber qué pasó. Y desde ahí, mira, o sea, ya le veo un poquito, ¿no? Ya, y ahora van a ver. Ahora Muy te están dando bien. ideas, te están dando Sí, me ideas, da la creo, idea. Y ¿no? quería hacerte una pregunta en eso, justo cuando conversábamos días previos, sobre la cultura. ¿Qué rol juega la cultura, no? Tú que has ido a varios países a mirar implementaciones, a ayudar, y nos diste un ejemplo, me acuerdo, en Europa, en un país, y nos diste el ejemplo claro, y de ahí jugamos que yo le dije, bueno, ahí hay un señor aquí, Alonso, que es medio japonés. ¿Qué rol juega esto en la cultura, Carmen Rosa? Y para que la comunidad sepa, ¿no? No solo de nosotros, sino de tú que lo has vivido realmente. Sí, es súper importante. El papel de la cultura es fundamental, no solamente la cultura de esa organización, sino la cultura del país. Lo que contaba yo, conversaba con un experto en implementaciones de procesos a nivel global. Se ha ido por todos los países del mundo a implementar daily management. Entonces, en Alemania, cuando llegó, empezó a decir cómo lo iban a hacer, ¿no? Explicar en qué consiste. Le cuestionaban todo. ¿Cómo vamos a hacer eso? No tenemos tiempo. ¿En qué momento lo haríamos? ¿Qué necesitamos? Creo que hay que arreglar tal cosa. Todo era cuestionamiento. Y él decía, Dios mío, acá no la hago. O sea, estos cuestionan todo. Pero ¿sabes qué pasó? Una vez que entendieron claramente y se levantaron los cuestionamientos, la gente lo empezó a hacer como un reloj suizo, preciso, cero desviaciones, confiable. Era una cosa increíble. Y él decía, qué bien, ¿no? Luego se vino para Latinoamérica, a un país cuyo nombre no quiero acordarme, así como el Mm. Quijote. Y en Latinoamérica hizo lo mismo, hizo su presentación, todo así vamos a hacerlo. La gente feliz, sí, sí, lo vamos a hacer, claro que sí, hemos entendido. ¡Wow! ¡Qué entusiasmo! Acá la hago así, en 2 minutos. ¿Y qué pasó? De que al rato quiero decir, en unas semanas, meses, ya no había nada. La gente se entusiasmaba rápidamente por la novedad y con la misma velocidad perdí el interés. No había cómo sostener eso. Y decía, qué culturas tan distintas. Una cultura rigurosa como es la alemana, porque es rigurosa, un poquito inflexible inclusive, y las nuestras latinas, que son más flexibles, más relajadas, ¿no? Más que me acomoda todo. Entonces él decía, ¿qué impacto tiene la cultura del país en hacer las cosas? Y entraba de otra manera, ¿no? Entonces, por eso que en nuestros países el liderazgo presencial es básico para lograr que esos cambios se den. Y en orden de eso, ¿no? Yo cuando, ahora que estoy metido, y ya me he metido desde el lado de personas, y yo digo, la cultura, las microculturas, porque Perú es pluricultural. Tú te vas a Lurín, o te vas a Huachipa, o te vas al Cono Norte, digamos, Puente Piedra. Las culturas son disímiles, no son iguales. Ya, no son diametralmente opuestas, pero tienen matices culturales que tienes que entender, comprender y saber abordarlos. Sí, y yo con Alonso siempre jugamos el que, no, él muy abocado a sí, hay que hacer lo que en Japón se hace, pero en Japón es así. Pero en Japón tú aterrizas en Japón y todas las calles están señalizadas, llegas a una tienda y hay colorcitos por tipo de alimentos, hay un control visual hermoso, hay controles incluso operacionales en los trenes y tú los puedes ver. Ellos desde que nacen lo ven. Entonces es donde tú dices, oye, TPM.
nació sin pilar de organización y liderazgo. Mm, Organización, liderazgo, más organización, junto con liderazgo trazan, ¿no? Esta cultura o los principios culturales de una compañía, donde la enlazan con los programas de excelencia directamente, donde se preocupan en generar organizaciones de alto desempeño, que en otras culturas ya tienen ganada la mitad. Ya dicen, bueno, ellos entienden, me van a preguntar, van a entender y van a seguir. No, en el Perú no van a preguntar, van a decir que saben, van a empezar y van a abandonar. Entonces tienes que tener otra estrategia y tu pilar de liderazgo de organización es distinto. Y ahí es donde Japón crea el Kaizen personal, ese libro que te acuerdas que no me Mira, gustaba leer. Por ahí debe estar. Dije, no, es el pilar de organización, te decía yo. Y ahí vamos construyendo. Entonces hay diferentes formas de hacerlo. Tú querías hacer Kaizen personal, yo te dije hay que hacer un pilar de organización y Carmen Rosa nos enmarcó muy bien cómo tienes que empezar, si bien es cierto, puedes copiar, pero tienes que adaptarlo a tu realidad, a tu sí, cultura. siempre. Así que genial, chicos, así que quedó, seguimos bueno, ahondando sí, esa pregunta del por qué a ustedes no les funciona. A mí, que creo que he hecho cosas interesantes, al inicio no me funcionó, a Alonso le está empezando a funcionar. Ya, Quisiera dar un alcance más sobre el tema cultural, sí, sí, ¿no? sí. El ejemplo más común, ¿no? Vamos a Estados Unidos, acá somos unos locos del volante y en Estados Unidos nos concientizamos y empezamos a hacerlo bien. ¿Por qué? Porque ahí funcionan los sistemas, para empezar la policía, los radares, y te va a caer la Mm, multa y vas. Entonces, esa es otra cosa que ayuda también. Nuestra cultura puede ser un poco relajada, pero si los sistemas están bien sólidos, la gente se va a alinear por la se va a alinear derecha, la ¿no? derecha. Porque mira, mañana contratamos, hace cuenta que arrancas una línea nueva, requiere 25 personas. Vienen de todos lados de Lima o del Perú, con backgrounds distintos, porque tú solamente vas a ver su background técnico. No, no, sí que esté bueno, la entrevista me hizo muy bien, pero vienen de donde no sabemos. Entonces, la cultura tiene que ser tan fuerte adentro, los sistemas tan bien puestos, que cuando ellos entran a la cultura, ya no van a hacer locuras, van a hacer lo que la cultura diga. Por eso que parte de eso son los sistemas de los que siempre hablamos, reconocimiento, comunicación, trabajo en equipo, todo lo que haya in place en la organización. genial. Ahí complemento, ya que me has atacado con mi Japón, Fernand, ahí te voy a responder. Ya, no, sí, Fernand lo ha marcado bien. Se habla de mucho de Kaizen personal. Y el Kaizen personal está linkeado directamente, bueno, en Japón se entiende que está relacionado mucho con el sistema de sugerencias, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona, empiezan entendiendo que la persona siempre quiere hacer bien las cosas, ¿no? Una persona que va a su trabajo no es que vaya a querer fallar o hacer mal las cosas, o sea, empezando desde ese principio, ¿no? Ahora, si siente satisfacción por su trabajo, por lo que hace, va a buscar mejorarlo, ¿no? Si él busca mejorar su trabajo, él va a obtener resultados también. Y si a esos resultados que obtiene, partiendo de la satisfacción del trabajo, tú lo enmarcas y lo mencionaste con un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento al trabajador va a generar una autoconfianza, inclusive voluntad de cambio, ¿no? Va a estar más abierto al cambio. Y creo que si lo marcamos en lo que es Kaizen personal, existe este sistema de sugerencias o ideas de mejora, porque empiezas a decirle al trabajador, oye, ¿qué cosa mejor puedes hacer tú que pasas 12 horas o 8 horas en piso, no el ingeniero que está ahí en el aire acondicionado como Fernando en su oficina, sino que estás ahí, ¿cómo hacemos mejor tu trabajo? Y va a empezar a soltar ideas, ¿no? Y la idea al inicio de este sistema de sugerencias o ideas de mejora o Kaizen o eventos Kaizen es que vas a empezar a tener mucha interacción con el operador. Si empiezas a revisar estas mejoras e implementarlas, por más pequeñas que sean, le generas un sentido de pertenencia también. Le dice, oye, me están escuchando. Dije que necesito una manija en esta parte porque todos los días me expongo a levantarla con las manos y me puedo agarrar los dedos en cualquier momento. Oye, me pusieron esto y lo hago más fácil. Ah, ya, genial. Entonces, mira, tengo esta cosa por aquí, la voy a proponer porque sé que me escucha. Entonces, empiezas a conectar ya con el trabajador desde algo pequeño, ¿no? Y empiezas a generar ese cambio de voluntad. Y si a eso lo enmarcas con un sistema de reconocimientos, que es otra cosa recontrapoderosa que Ujú. estamos trabajando también con Fernand, él va a sentir esa voluntad de cambio, ¿no? Se va a sentir importante, va a sentir que su trabajo verdaderamente cale en algo dentro de la organización y no simplemente vas a apretar un botón o a apagar, vas y haces algo diferente y vas a empezar a sentir tu mismo orgullo por lo que haces
y a cuidar tu entorno, a cuidar tu ambiente, ¿no? Entonces, un poquito quería enmarcar esa parte. Y también ya hablando del liderazgo que influye, ¿no? Eh, y tú mencionaste que la gente no hace lo que dice, sino hace lo que ve, ¿no? Y qué impacto tiene ese tipo de liderazgo en las personas, ¿no? También previamente conversábamos un poco de una anécdota que tenías con un supervisor. Para mí el supervisor, y siempre lo he dicho, el supervisor es el capitán del equipo, es la Claro, pieza clave, ¿no? Porque es tu interacción directa entre una estrategia que pueda venir de la alta dirección y la ejecución en piso, ¿no? Entonces, el rol del supervisor inicialmente está en el acompañamiento, en entrenar, en formar, en disciplinar al equipo, obviamente también con la jefatura y la gerencia de soporte, pero ahí un poquito, ¿qué nos podrías mencionar en ese rol o lo que tú has podido ver en tu experiencia? claro. El supervisor, primero, es el guardián de los estándares de la compañía. El supervisor está allí para hacer que todos los estándares se cumplan según la compañía ha definido. Pero en ese pedir el cumplimiento, el supervisor tiene que generar un equipo cohesionado. ¿Cómo? Generar un ambiente de confianza. Hablamos de conocer a las personas. Un ambiente de confianza. No puede ser un supervisor lejano. Que la gente luego cuando vaya al baño, al comedor, hable de él. Ah, que Mm, es así. No. Tiene que ser alguien que realmente genere ese querer mejorar. Cuando una persona nueva entra a una organización, ¿cómo entra? Motivadaza, sí. ¿no? Su familia, conseguiste chamba, qué lindo, que te vaya bien. Todo el mundo lo despide y la persona va así contenta, ¿no? Quisiéramos ver si después de un año de trabajo la persona tiene la misma motivación. Ahí vamos a ver. ¿Sabes cuándo va a tener la misma motivación? Si empieza a hacer todo el trabajo que acabas de decir. Oye, acá hay que mejorar, acá siempre te escuchan, acá reconocen, acá uno siempre está Ujú. entretenido viendo cómo hace la mejora continua. Pero si no ha pasado eso y la persona va, opera, se va, opera y se va, olvídate, un año después esa persona la hemos perdido, está Sí, apagadísima. Entonces es muy importante, esa es la labor del supervisor, tenerlos, yo digo entretenidos, ¿no? Pero mm, tenerlos con ocupaciones que añadan valor, valor a la persona, porque va a salir potenciada, valor a la operación, valor al negocio. Y el supervisor es clave en eso, influenciando, modelando el comportamiento, dando coaching, motivando, reconociendo, dando feedback, corrigiendo. Y dígame ustedes cuántos supervisores están preparados para hacer eso. Por eso que es importante prepararlos. A veces preparamos a los gerentes, muy bonito, sí, mira, saben dar feedback, hablan bonito, presentan. Al que hay que preparar así con todas las herramientas es a ese supervisor, sí, porque ese es el que te va a dar los resultados. Los demás que se pongan a ver el planeamiento estratégico y todo el rollo. Pero quien va a dar los resultados en la operación es ese supervisor. Así que pongámosle foco y que esté súper capacitado porque ellos muchos acaban de salir de la universidad. Y dígame tú que en la universidad te van a enseñar eso. Claro no, que no no. hay. A veces hay un poquito en algunas que he visto que sí enseñan algo de liderazgo, ¿no? Pero lo pones a gente que tiene 25 años de experiencia y algunos empiezan a decir, ¿y qué hago con este? Si este sabe más que yo. Entonces ahí es donde hay que ayudarlos a que puedan desempeñarse de mejor manera, ¿no? Desarrollar lo que llamamos las power skills del supervisor. Sí, esto me trae, yo siempre tengo déjà vus. Me decían, esto no se enseña en una universidad, me decían, No, me no. acuerdo, de chico esto no se enseña en una universidad, lo que No, vas a no. hacer aquí es mejor que una maestría, me decía. Y Sí, fue así, de eso he hecho mi vida profesional, totalmente. de eso he hecho mi vida. Esto no se enseña en una maestría y le hablas de liderazgo a una persona de 21 años, 22 años, dice, de ese curso entra Se va, para no ni escucharlo, se la va. verdad. Claro. Y cuando te das cuenta que a quien le apasiona esto y empieza a ver que las personas son la clave, el liderazgo lo es todo. Todo empieza en liderazgo y todo termina en liderazgo. De acuerdísimo. Y me reí cuando dijo que queden haciendo planeamiento estratégico. Acabamos de hacer uno y Acabamos de hacer dos. No, tú acabas de hacer dos todavía. En bueno, adición, en En adición. adición. sí, necesarios para hacer el Sí. cascadeo correcto, pero los supervisores, los líderes de equipo, los team líderes, los líderes de equipo autónomo, ahí con ellos hay que trabajar. Ujú. Sí. Hijo Carmen Rosa, mira, una pregunta así, yo creo que también lo conversamos cuando nos empezamos a conocer. ¿Cómo sabes tú que una planta está haciendo TPM? Te invitan, entras a hacer una consultoría, una charla, un taller, pisas la planta
¿Y cómo sabes si está haciendo o no está haciendo TPM? Hay cosas que has Si no visto, a hay veces maquillaje, si no hay sin maquillaje, Ah, maquillaje. sin sí, sí, maquillaje. sí. Me habías La pi- maquillado, me habías maquillado. Me has enseñado bien. Ah, le cuento, claro, uno hace auditoría y te quedas pegado en la raya que acaban de pintar en el piso. Y dices, Dios mío, esto lo acaban de hacer hace 2 segundos. No, miren, alguna vez dentro de este benchmarking que hacemos, fuimos a una planta en el sur del país y llegamos, y ustedes ya saben que Autónomo te entrena para hacer un sensor humano, ¿no? Entonces llegamos y en verdad empezamos a mirar muchos defectos, algunos de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces dijimos, pero hay defectos de seguridad visibles. Y le preguntamos al gerente, después de revisar varias partes de la planta, y dígame, ¿dónde están haciendo TPM? Y nos dijo, en todas partes. Wow, parecía que no sabía mucho al respecto, ¿no? Entonces, ¿cómo ves una planta de TPM? Primero, la planta tiene que ser predecible y flexible. Predecible porque tú ya sabes todo lo que va a pasar. Te dicen, este mantenimiento de motor demora 3 horas y tú sabes que va a demorar 3 horas. A las 5 de la tarde arranca la línea 1, a las 5 arranca la línea 1. El mantenimiento va a durar 8 horas, 8 horas dura el mantenimiento. De esa manera, lo que es el planeamiento de entrega de producto está perfecto, porque tú sabes en qué momento va a salir cada cosa. Esa parte también es, por ejemplo, el cambio de marca. El cambio de marca dura media hora y no dura más. Tú puedes planear. Las máquinas no paran, paran cuando tú lo definas. Entonces, sabes que todo es predecible. La segunda característica, flexible. La operación tiene que ser totalmente flexible a las variaciones del mercado, porque la demanda es irrestricta. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que pide el cliente. El cliente quiere ABC en el día, yo debería ser capaz de producir ABC en el día. Claro, al costo-beneficio correcto. No es que voy a producir y resulta el costo Claro. se dispara. Al costo-beneficio correcto, producir todas las versiones en un día, porque yo soy eficiente. ¿Para qué? Para reducir inventario. Entonces, el que manda ese mercado, ¿cuántas veces yo misma, cuando he sido gerente de operaciones, he renegado? No, no hay que hacer cambio porque ha entrado una orden de, no sé, de WOM, de Metro, grande, y tienes que cambiar a esta versión que se necesita. ¡Ah! Todo lo que hay que hacer para cambiar no puede Sí. ser. Falso. Tienes que haberte preparado para cambiar ya, al minuto, para poder atender lo que dice el mercado. Otro ejemplo más. Alguna vez nos cambiaron un material muy importante para la operación. Hemos cambiado el material, nos dijeron, de la región a toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque da millones de dólares en ahorro. Habían cambiado de proveedor. El mismo material, pero cambió de proveedor. Llegó el material. En nuestra opinión inicial, una desgracia. Atoraban los equipos, los ciclones, genera un montón de paro. No, no, este material era nuestra. Este material no sirve, quiero el anterior. Y en eso alguien nos dijo, ustedes tienen que ser flexibles y adaptarse a lo que necesita. El negocio necesita ese ahorro. Vean cómo con ese material me trabajan. ¿Y saben lo que hicimos? Algo que se llama mover todos los parámetros operacionales para adecuarnos a ese nuevo material. Y lo hicimos. ¿Qué sentido de logro cuando lo hicimos? Porque no se trataba de que cambie el material, era el mismo material de otro proveedor. Nosotros teníamos que cambiar para adaptarlo, en lugar de quejarnos. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Generando los ahorros para la compañía. Entonces, ser predecible y ser flexible. Ahora, del punto de vista visual, la transformación real de equipos y personas. Vamos por equipos. Equipos limpios, relucientes, no limpios, relucientes. Lo que me decían, el piso como si pudieras caminar sin zapatos. El otro es con controles visuales. Las máquinas paran cuando tú lo ordenas. Tableros. Te acercas, información actualizada. Los checklists llenos. O sea, todo eso tú ves, equipos y el entorno. ¿Y qué ves en las personas? Esa es la transformación real. Las personas son propietarias. Las ves haciendo controles, haciendo checklists, pero también las ves proponiendo y ejecutando mejoras. Estamos viendo, estamos probando esta mejora en este equipo porque mira, hemos analizado, los ves si hay una falla haciendo los análisis de causa raíz, llegando al fondo para que no se vuelva a repetir. Los ves eh, en apariencia los ves limpios, o sea, ya no son el mecánico de la esquina, ¿no?
que se disfraza para ir a trabajar, todo sucio, si no los ves realmente limpios porque han eliminado las fuentes de contaminación. Y una persona motivada, inclusive puedes ver personas que saben Excel y hacen sus cuadros, a personas que saben PowerPoint o Canva y hacen sus presentaciones. Inclusive algunos saben inglés porque presentan a personas que vienen de afuera y quieren ver qué pasa en esa planta. Ves el desarrollo de una persona. Casi que tú dices, este no estudió en la universidad, Sí, pero está listo para ser supervisor, sí, ¿no? Eso es lo que vemos en una planta de TP. sí, supervisor, jefe, incluso gerente. Bueno, ahí son historias de éxito que en algún día vamos a conversar. Yo he conocido personas que no pisaron universidad y llegaron a ser gerentes de área. O sea, tú decías, ¿cómo? Pero cuando trabajas con ellos, lo vives, tú dices, sí, tiene todo, se desarrolló. Y Procter and Gamble hizo eso. Yo creo que sí, yo lo sé reconocer. Al inicio me costaba. Incluso alguien decía, hay un artículo que dice cómo trabajar con un procteriano. Y yo decía, y me lo mostraron, ¿eh? Es real. Y decía, pero no, yo creo que me adapté muy, aprendí, yo creo que aproveché mucho de ellos. Otros de Yabus, hablaste de control de proceso, cambios de centerline, Ujú. hablaste de RFS, operación flexible, Que Yunca, que le llaman. ¿no? El Heyunca, que le llaman en el TPS. Y yo me acuerdo mucho. No, llegó un material nuevo. Yo he sido joven. Yo, no, no se puede, es imposible traer el nuevo. Bueno, si no lo haces tú, voy a encontrar quien lo haga. O lo otro, ¿no? A que no puedes hacerlo tú, no, tranquilo, lo hago yo. Si quieres, puedes ir. Cosas de esas me Salías decía. motivado, Me salías. ¿No? acuerdo, Sí, sí, sí. salías motivado. Y yo decía, ya, tranquilo, era muy curioso, pero me has hecho recordar cosas muy graciosas en mi vida profesional, la verdad. Sí, y también empiezas a mencionaste las personas como dueños, hacen controles, checklists, mejoras, hacen sus propios ACRs. También he vivido cosas así en la que estás en una planta donde hasta hacer un daily management simple de 5 minutos, ¿cuánto cuesta hacerlo sostenible? Porque el nivel cultural que se vivió por años tiene ya un sesgo en la persona, ¿no? Y verlo después de algunos años, porque esto no es de meses, que ya empiezan a manejar su daily ellos solos, que cuando hay un problema hacen su ACR, inicialmente no tan bueno, pero de ahí va Claro. mejorando. Yo tengo fotos en las que a veces camino a la planta y cuando empiezo a ver a la gente ya con su escoba, oye, algo se ensució y estoy con mi escobita pasándole, y hasta el más reacio agarrando con su Centerline, su checklist, haciendo sus controles de proceso. Pucha, es muy Por emocionante, ¿no? Es muy supuesto. emocionante y yo retrocedo años atrás, dice, cuando vi esto al inicio y ahora a veces uno no se para, creo que en Japón se llama Hansei, cuando te paras a autorreflexionar sobre los problemas o las cosas que han pasado y te detienes un momento a ver cuánto ha evolucionado el nivel cultural, que no estamos donde quisiéramos estar, obviamente, pero sí hay un reconocimiento y lo llaman moral dentro del SQCMD, M de moral, que verdaderamente te hace sentir orgullo, ¿no? Orgulloso de haber liderado algo así y de que la gente ahora lo esté haciendo sola, ¿no? La verdad que me causa mucha emoción lo que mencionaste y por ahí empiezo a conectar con eso, ¿no? Y sabes Ujú. que es aún más maravilloso que lo que hacemos con esas personas, lo que hacemos es que sean mejores personas y eso va a impactar en su ámbito familiar, en su ámbito de amigos, en la comunidad, Sí. porque estamos creando personas buenas, ¿no? Y en realidad vienen y con todo eso salen mejores personas, o sea, son nuestros productos. ¿Cuáles son los productos de un líder? Las personas. Una enseña feliz es mi equipo. Y gente buena que inclusive a sus hijos les enseña mucho de los conceptos y van mejorando todo, ¿no? Sí, Muy, estos muy bueno. modelos tocan la vida de las personas, Sí, sí, traspasan exactamente. las paredes de la compañía. Ujú. Y yo puedo hablar por mí, yo puedo hablar por mis hijos y yo conozco operadores que lo han vivido así. Así que Exacto. eso es cierto. No, yo ahora digo, voy a hacer un ejemplo en seguridad. A veces estoy caminando y me llaman y me paro para contestar una Claro. llamada. Y de ahí me digo, "Bueno, pero en la calle nadie me va a amonestar o me va a dar Ujú. feedback. ¿Qué haces parado?" Pero ya está inmerso, es mi cultura. Así es. Eso es para mí, y lo hablo a título personal. Tocó mi vida y yo hoy lo hago en todos los ámbitos. Incluso cuando estoy con mis hijos, no te estés caminando, párate. Ujú. Es un cambio, y ojo, y estoy hablando de un ejemplo. Tocas vidas, haces mejores personas, no solo mejores profesionales. Y yo creo ya para cerrar, Alonso. Sí, 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 no, hay otra cosa que siempre nos preguntan también en la comunidad, ¿no? Fuera del sostenimiento,
Si una empresa quisiera hacer un modelo de excelencia o iniciar un modelo de excelencia operacional, ¿por dónde debería empezar? ¿O qué no debería hacer? ¿No? Un poco ahí si nos puedes ayudar con esa pregunta que la verdad que es bastante importante, ¿no? Bueno, ¿Cómo empezar? en mi experiencia, todo inicia en el liderazgo, la decisión de la alta dirección. No es tema del gerente de operaciones, es tema de la alta dirección, cerrados con un puño, decidiendo, voy a implementar un modelo de excelencia operacional. Una vez que ellos estén decididos, lo incorporas en la estrategia y empiezas a trabajar. ¿Qué haces? Un plan, un master plan. Un master plan y donde las primeras dos acciones, ¿sabes cuáles son? Definir la línea base. ¿Dónde está mi organización actualmente? La primera, un análisis de pérdidas, para saber dónde están las mayores pérdidas, las ineficiencias, dónde debería empezar a trabajar. A lo mejor hay áreas críticas y me interesa empezar en esas áreas. El análisis de pérdida a lo largo de toda la cadena de suministro es la primera herramienta. La segunda, el OPI Model. Tengo que evaluar la cultura organizacional. ¿Dónde estamos? Esta cultura está permeada a los cambios, hay que hacer algunas intervenciones más difíciles. ¿Qué hay que hacer? Esas dos herramientas que para mí son poderosísimas, te dan la línea base, el punto de partida. Con el resultado de esas herramientas, corriges tu master plan y vas para adelante con liderazgo visible. Es más, quítenle la oficina al supervisor. Liderazgo visible. Capacitación y más capacitación. Comunicación de los avances, lograr pequeñas victorias. ¿Cómo logras pequeñas victorias para irte reconociendo en el camino, haciendo modelos? ¿No? Nada de pensar como la película que dice todo al mismo tiempo en el mismo lugar. No, 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 no. Hazlo por modelos. La gente ve los modelos y dice, sí se puede lograr. Todos se motivan y empiezan a copiar, ¿no? Porque eso fue una de las cosas que también hicimos al inicio. Queríamos hacer en todo en base. No, hazlo en una línea. Esa línea que destaque. Los demás lo van a hacer, lo van a querer copiar. Entonces, esas son las cosas para mí más importantes. ¿Qué no hacer? No tener esa cohesión de la alta dirección no va a servir. Ha pasado. Sí. O sea, el de operaciones casado con el tema. Inclusive el gerente general también. El de finanzas dice cuánto va a costar. No sé, cuándo me van a retornar. Como que no quiere. El de marketing dice, eso no me sirve. No, todos tienen que estar metidos en esa decisión, ¿no? Otra cosa que no hay que hacer lo contrario, la parte de liderazgo no en el piso, no, liderazgo en el piso, ¿no? Pero para mí lo más importante sí es esa cohesión, esa decisión, ya eso va a fluir para mí. Sí, hablaste de cosas súper importantes. Mapa de pérdidas, OPI Model, que intentamos hacer. Sí. Yo he prometido eh, eh, deshilachar el libro de David Hanna. Yo he hecho OPI Model una vez, pero como participante. Pero he prometido deshilachar el libro y sacar un OPI Model robusto para compartirlo, la verdad. Y vamos a ver cómo nos va. Y bueno, Carmen Rosa, la verdad es que súper enriquecedor. Podríamos hacer, yo en mi cabeza tengo miles de preguntas, pero no, el Yo tiempo no, también. el tiempo nos gana. Ya, Imagino. pero un mensaje final, si podrías resumir en solo una idea de esto que hemos hablado, que las personas son las claves de éxito para un modelamiento operacional exitoso, ¿cómo nos los podrías decir? Solo diría que TPM no es solo una metodología, es un cambio cultural. Y si es cambio cultural, significa cambiar la forma de las personas, lo cual implica que vamos a tener que influenciar para que eso suceda y que no va a ser fácil. Cambiar un comportamiento y transformarlo en hábito no es sencillo. Entonces no es que TPM paso uno, dos, tres, ya lo hago, no. Piénselo como cambio cultural donde TPM es la herramienta. Una vez que tengamos eso definido, seguro que nos va a facilitar mucho el camino de lo que ya sabemos. Hacer planes, seguimiento, PDCA y todo lo En, que nos han en la enseñado, parte ¿no? dura. Así es. Y en verdad, para mí ha sido un placer estar con ustedes en este tiempo. Algo más decir que las personas son la base de todo este trabajo, ¿no? Quiero una excelencia operacional, trabaja con las personas. Si quieren saber algo más de excelencia operacional, me pueden encontrar en el LinkedIn de PTC Perú o en el mío, donde nosotros desarrollamos las habilidades necesarias para lograr la anhelada excelencia operacional. Muchas gracias. Genial. Nada, comunidad, ha sido un nuevo episodio en esta segunda temporada. Un lujo haber tenido a Carmen Rosa.
Hemos hablado mucho de liderazgo, voy a enmarcar un poco las cosas en los grupos que tenemos para compartirlo. Y bueno, ya han visto que la clave de todo es poner en el centro a las personas, que un modelo de excelencia sin transformación cultural está destinado a ser insostenible y a fracasar. Y bueno, síganos en redes, sigan apoyando este proyecto que tiene como propósito seguir construyendo una cultura de excelencia aquí en el país y en Sudamérica. Así que esto es todo por hoy. Nos vemos en un siguiente episodio. Alonso Bazán por aquí. Fernán Cuenca, Y hasta un nuevo episodio de la innovación. Gracias. gracias.